Buenas noches y bienvenidos una semana más a una nueva edición de Entre Dos. Como siempre, ya lo saben, en Guadalquivir Televisión. Como cada semana queremos conocer a personas peculiares de la comarca, queremos reconocer a gente de la calle, queremos conocerle a usted. Sí, si usted nos está viendo y quiere participar un día con nosotros en Entre Dos y recibir su reconocimiento por una vida que se merece, que sea contada, ya sabe que puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico, apunte bien, lápiz y papel, entredostv@gmail.com. Repito, entredostv@gmail.com. Esta noche nos acompaña un invitado que expresamente he pedido yo que viniera, porque le conocimos durante la grabación de uno de nuestros programas, Lugares, en Posadas, en su pueblo, y sinceramente, gracias a su elocuencia, a su sabiduría, conquistó a un servidor. Joaquín Casado, buenas noches. Hola, buenas noches. Miren bien, Joaquín Casado es un amante de la historia y sobre todo un gran estudioso de la historia de su localidad. Hablar de Joaquín Casado es hablar de Posadas, su pueblo. Hablar de Posadas es hablar de Joaquín Casado, su cronista. Joaquín, ¿cuántos años ya de cronista? No recuerdo exactamente, deben ser 5 o 6, por ahí, sí. Fue bueno, el equipo del anterior ayuntamiento que me sorprendió un día, ni siquiera estábamos en Posadas, estábamos en Guadalcázar, en un acto, y el alcalde me dijo: mira, he pensado esto, porque Posadas llevaba varios años sin cronista, había fallecido el anterior. Yo me quedé sorprendido porque, bueno, ni lo esperaba ni pienso que yo tuviera méritos para eso, ¿no? Entonces, digo, mira, yo no sé eso ni siquiera en qué consiste, pero bueno, cuenta conmigo si es para colaborar, para hacer cualquier cosa, lo que yo humilde y humanamente pueda aportar, cuenta con ello. Esa ha sido mi actitud siempre, ¿no? Pero siempre le ha gustado la historia, ¿no? Bueno, yo diría la historia un poco de rebote. En mi trabajo yo soy maestro, sí, y cuando la Ley General de Educación en el año 70 se implantó, por una circunstancia extraña, yo me inclinaba más hacia la ciencia, la matemática, física y química o biología, pero por una carambola ahí en nuestro colegio pues tuve que hacerme cargo de las ciencias sociales, ¿no? Eso ya pues me hizo enseñar esto y por lo tanto tomé en contacto más, de lo estudiado a lo largo de la carrera en más profundidad y con más interés, ¿no? Y a partir de ahí pues ha sido mi interés sobre todo por la historia local. Pero previamente no tenía un poco de curiosidad, ¿no?, por conocer el pasado presente de Posadas, o sí, imagino que sí, como sí, cualquier vecino, ¿no? Sí, como cualquier vecino, y sobre todo había una cosa que yo desde la infancia tenía grabada en mi mente, ¿no?, que era el tema de la guerra civil en Posadas. Bueno, mis padres tenían una tienda y por allí pues pasaba muchísima gente, ¿no?, mucho público, y yo de niño, pero muy niño, 8 o 10 años, yo jugaba, mentalmente jugaba. Llegaba alguien y yo me decía, dentro de 5 o de 10 minutos mi padre está hablando de la guerra. Y efectivamente era así. Enseguida empezaban hablando del tiempo, de lo cara que está la vida, y al final mi padre hablaba de la guerra, ¿no? La guerra marcó a varias generaciones, sobre todo a las que la vivieron y a las que nacimos después. Y luego yo me decía otra cosa también a mí mismo, ¿no? Como oía, y yo prestaba mucha, era un niño que a lo mejor estaba jugando por allí, pero prestaba atención a estas conversaciones. Y yo me decía, aquí ha pasado algo muy gordo, pero nadie cuenta esto de una manera lineal, empezando por el principio y acabando por el final, ¿no? Sino que contaban hechos un sueltos, retazo, ¿no? Otro retazo, claro, ¿no? Y yo toda mi obsesión era recomponer este puzzle, ¿no? Y eso me ha llevado un poco a estudiar, a investigar este tema en Posadas y un poco también en los alrededores, porque bueno, el desarrollo de los acontecimientos fue prácticamente igual en Palma, en Posadas, Almodóvar, Nachuela, Ofen de Palmera, toda la comarca, ¿no? Pues le hemos traído, bueno, te voy a tutear porque me das permiso para tutearte, te hemos traído para darte un reconocimiento a ti, Joaquín Casado, pero también al pueblo de Posadas. Como ocurre muchas veces en todas las localidades, ¿no?, que mencionamos a lo largo del día, a lo largo de la vida, sí, yo quiero empezar hablando de Posadas, en concreto de su nombre, que muchas veces hablamos de los nombres de las localidades, pero nunca nos paramos a pensar qué significan. ¿Se conoce el origen del nombre de Posadas? Claro, Posadas es un pueblo caminero, está hecho a lo largo de un camino, de una calzada romana primero y después del camino califal de Córdoba a Sevilla por la margen derecha del Guadalquivir, y hay
testimonios y restos de ello, ¿no? El pueblo, el nombre del pueblo medieval, Las Posadas del Rey, aparece por primera vez hasta ahora en los documentos que se han encontrado, en un documento del año 1262, muy bonito, del que el pueblo tiene que sentirse orgulloso. No es muy conocido, pero es un momento en el que los vecinos de la aldea, era una aldea, Las Posadas del Rey, compran a un señor feudal las aguas del río o arroyo que se llama Guadalbaida. Es decir, es un arroyo que discurre al norte del pueblo, detrás de la Serrezuela, y entonces el pueblo compra estas aguas para que lleguen hasta el pueblo y se rieguen las huertas de su alrededor. Entonces, en este documento, que es una escritura de una compraventa, ¿no?, escrito en el castellano del siglo XIII, por lo tanto un castellano sonoro, con unas expresiones muy bonitas, y que intentamos difundir, vamos, nuestra asociación, la asociación cultural a la que yo pertenezco, vamos a intentar hacer un año monográfico el año que viene, porque se cumplen 750 años de ese documento. ¿No? Y entonces ahí aparece Las Posadas del Rey. ¿Por qué del Rey? Pues porque en la distribución de las tierras que se hacía durante el feudalismo, se supone que aquellas tierras fueron conquistadas por la hueste del rey Fernando III, como Almodóvar, Nachuelo y Palma. Los reyes distribuían esas tierras a los nobles, a los señores feudales, pero una parte de ellas se les reservaban para sí mismos, y esas son lo que se llaman tierras de realengo, o sea, tierra del rey, ¿no? Las Posadas del Rey. Luego, a lo largo de los años, pues el nombre se acortó y se quedó solo en Las Posadas. Las Posadas. Y más tarde, ya probablemente en el siglo XVIII, pues todavía se acortó más y quedó solamente Posadas. Pero, de todas maneras, su nombre yo creo que alude claramente a la hospitalidad y a un lugar de reposo a lo largo del camino. Si tenemos en cuenta que además de Posadas a Córdoba, que hay 30 kilómetros, eso puede ser una jornada de viaje a uña de caballo, sí, que era el medio de transporte en aquel tiempo para la gente privilegiada, porque los que no iban andando, que en el lugar hay un abastecimiento de agua importante, la fuente, esto que, de un manantial que desciende de la Serrezuela, pues reúne, y después la situación geográfica también, en un altozano dominando el río. El río está abajo de un escarpe de unos 20-25 metros. No, porque era idóneo el nombre de Posadas para que se quedara en el pueblo, ¿no? Exactamente, eso es. Y hablando del gentilicio, que no deriva precisamente de la palabra posada, no. ¿Por qué se le llama a los habitantes de Posadas malenos? Malenos. Bien, hay dos teorías, los investigadores hablan dos hipótesis, ¿no? Una que parece poco cierta, suena más a leyenda, bueno, las dos suenan a leyenda, y una dice que era lugar de ladrones, de asalteadores de caminos, pero que cuando los reyes católicos en el siglo XV, a finales del siglo XV, implantan la Santa Hermandad, que era una especie de policía que ajusticiaba a estos malhechores, pues en un momento en que los reyes católicos pasaron por el pueblo, ya era un pueblo, no era una aldea, porque poco después de lo que hemos dicho, el rey Alfonso X concedió la Carta de Villa, ¿no?, de villanía. Entonces, al pasar los reyes católicos, estos malhechores parece que se acercaron a ellos, se arrodillaron, pidieron perdón de sus fechorías y prometieron regenerarse y poner allí posadas y lugares de albergue y descanso, mesones, etcétera, ¿no? Esto suena a leyenda, claramente, ¿no? Hay otra en la que habla de una vocación, de una devoción hacia la María Magdalena, y de Magdalena a Maleno, la contracción de la palabra, ¿no? Es un hecho también que entre los vecinos, sobre todo de Hornachuelos, Posadas y Almodóvar, los gentilicios estos sean un poco como nos hemos llamado unos a otros, ¿no? Los de Posadas a los de Almodóvar le llamamos cuco, los de Almodóvar a Posadas Maleno y a los de Hornachuelos Melojas, ¿no? No, pero es bonito, ¿no?, que se mantenga esa tradición, claro que fuera de los libros. Es la historia, son las raíces de nuestro pueblo, de nuestra gente, y eso no significa nada. Como alguien también ha dicho que Malenos viene de malignos, bueno, no se sabe. Otra leyenda, ¿no? En todos sitios hay gente de un tipo y de otro, ¿no? ¿Llevas toda la vida viviendo en Posadas, Joaquín? Toda la vida, nací allí hace 70 años, allí estudiamos en aquellos años de la posguerra y bueno, trabajé durante 5 años en una aldea de Fuentepalmera, en La Ventilla, de la que tengo unos recuerdos profesionales muy buenos, porque era una gente muy cariñosa y yo era el único maestro, había también una escuela de niñas,
Pero vamos, después ya en Posadas he trabajado pues más de 40 años. Y en todos esos años que lleva conociendo a Posadas, imagino que habrá asistido a muchos hechos importantes, otros menos. Usted, desde su visión de observador, porque muchas veces nos pasan las cosas y no nos damos cuenta, usted, que sí ha sido un observador y ahora un estudioso de todo el pasado de Posadas, ¿hay algún hecho que se le haya quedado grabado especialmente, que recuerde? Hombre, a lo largo de mi vida sí ha habido alguno. Hubo un accidente lejos de Posadas, de un autobús, todas las enteras de Posadas iban a pasar un día a la playa y murió mucha gente, incluso gente joven. Algunos habían sido alumnos míos o alumnos nuestros en el colegio. Fue un hecho, no recuerdo exactamente el año, debe ser el año 80 y algo, ¿no? Ese hecho sí es muy llamativo, ¿no? Luego toda la transición, pero yo creo que a lo largo de la historia sí hay momentos, como este que hemos dicho de la compra de la agua del río Guadalbaida, es muy bonito, pero es que hay, inmediatamente después, a los pocos años, hay otro en el que los vecinos de Posadas se dirigen a la corte del rey Alfonso X, que está en Sevilla, tiene su corte en Sevilla, y el rey le da la carta de villanía, es decir, de aldea pasa a ser villa. Eso era un hecho muy importante, porque eso significaba tener autoridades propias. Pero me interesa especialmente un hecho que usted haya vivido. Bueno, pues yo creo que los años de la transición política, el pasar de la dictadura franquista a la democracia, esos años fueron muy intensos de vivencia, en todos sitios, ¿no? Y yo creo que allí muy importantes también. Es mucha responsabilidad su trabajo, mucha responsabilidad ser un cronista. Tú sabes que cualquier cosa que escriba, ahí se va a quedar para los restos. Sí, cuando se escribe yo pienso que hay que tener mucho cuidado y tener documentación para afirmar las cosas, no se pueden decir así a la ligera, ¿no? Lo que se conoce documentalmente pues se expone, lo que no se conoce o se supone se manifiesta como hipótesis. Cuando me nombraron cronista ya he dicho que yo no sabía esto ni siquiera en qué consistía. Me lo aclaró el presidente de la Asociación Nacional de Cronistas, que acudió el Ayuntamiento organizó un acto, un sencillo acto en el Cine del Pueblo para poner de manifiesto este nombramiento, y este señor lo aclaró, yo no lo sabía. Le dijo: el cronista de la villa es un funcionario municipal a perpetuidad, es decir, usted tiene ahora un nombramiento de funcionario, de funcionario municipal del ayuntamiento, que le durará toda la vida y que ya nadie le va a quitar. Solamente que este puesto no tiene remuneración alguna, y que tampoco, por tanto, tiene obligaciones manifiestas, obligaciones las que usted quiera contraer, ¿no? Bueno, yo lo recibí cuando el alcalde me lo dijo. Digo: mira, pienso que el único mérito que tengo es el de tener tiempo libre, porque ya estoy jubilado, ¿no? Haré lo que pueda, y como siempre me ha interesado conocer la historia del pueblo, pues ahí vamos a trabajar un poco, ¿no? Este presidente de la Asociación de Cronistas, don Joaquín Criado, que es también académico de la Real Academia de Córdoba, dijo: bueno, hay un caso en que un cronista investiga sobre la flora de su pueblo. Bueno, pues lo que a él le gusta, y como no le van a pagar por las horas que trabaje haciendo eso, pues bendito sea, ahí queda su trabajo y es una aportación a la cultura en general, ¿no? Una pregunta que le suelo hacer a todos los invitados que pasan por aquí, para conocer las opiniones. ¿Cómo se vive en su pueblo? Bueno, yo creo que se vive bien. En general, en todos los pueblos de Andalucía, por el carácter que tenemos los andaluces, somos muy abiertos, muy espontáneos, ¿no? A veces quizás con exceso, pero eso es muy de agradecer, ¿no? Vas por el pueblo y todo el mundo, si llevas un dedo escayolado, todo el mundo te pregunta qué ha pasado. En un momento puede llegar a ser reiterativo o pesado, pero también es muy agradable, ¿no? Y por ejemplo, eso le satisface mucho a los extranjeros. En Posadas hay ahora una colonia de extranjeros, ingleses y alemanes viviendo, que se han venido a vivir aquí, y yo creo que están muy a gusto, y es una de las cosas que yo creo que les satisface mucho, ¿no? Y por gusto viven ellos en Posadas, no están trabajando allí. No, ni trabajando ni nada. Han venido, han comprado alguna propiedad, algunos casas en el campo que tenga un huerto y piscina y eso, y viven allí la mar de integrados, ¿no? Y bueno, pues votan en las elecciones municipales, y yo creo que están muy a gusto. Incluso una de esas familias la conocemos, es alemana, y bueno, él se llama Adolf Ratzinger,
Y yo creo que lo que más le gusta es que va por la calle y todo el mundo, adiós Adolfo, adiós, ¿cómo está tu mujer? ¿Qué pasa? Pues eso que ellos no lo tienen, en el carácter alemán no lo tiene, conozco un poco aquello, yo creo que eso es muy agradable, muy humano, no cuesta nada, y los andaluces que somos así, muy abiertos, ¿no? Luego en Posada ha habido una transformación social, yo creo que importante, y sobre todo a raíz de la transición. Ya venía de antes, pero la transición política lo aceleró, ¿no? Y es una integración de toda la población. Anteriormente la población estaba muy dividida, muy marcada por los hechos de la guerra, y eso era una losa que pesaba, ¿no? Las nuevas generaciones, las generaciones jóvenes, y eso saben menos, y sobre todo están mucho menos marcados, y es una cosa que se está superando rapidísimamente, ¿no? Le decía que me ha hecho gracia el detalle de llamarse Adolf Ratzinger. ¿Se puede tener un nombre más alemán que Adolf Ratzinger? Sí, no es él no es Ratzinger, es Ratzinger. Ajá, no es como el Papa actual, ¿no? No sé qué diferencia hay en el significado, ¿no? Joaquín, formas parte de una asociación que además tiene el nombre del gentilicio de Posadas, Malenia. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta asociación cultural? Bueno, pues voy a contar antes cómo nació, porque... Sí, hacemos un breve resumen. Eso es. Bueno, el día que me nombraron cronista, y tuve que hablar un público y agradecer al ayuntamiento la atención que había tenido conmigo. También dije que mi preparación consideraba que era escasa para la labor que se me presentaba por delante de investigar la historia local, que había gente mejor preparada, sobre todo jóvenes, licenciados en historia, y bibliotecarios, profesores, etcétera, ¿no? Y que más que lo que yo pudiera hacer personalmente, pues pensaba crear una asociación para todos estos temas de cultura y de patrimonio, ¿no? Entonces, nada más terminar, se me acercaron unos cuantos de muchachos jóvenes y me dijeron, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, y creamos la asociación, ¿no? Son gente muy preparada, muy inquieta, muy dinámica, muchos de ellos llevan mucho tiempo ya investigando la prehistoria y la época romana en Posada, que hay material y cosas de estas, ¿no? Así que nuestro objetivo principalmente es cuidar el patrimonio, descubrir mucho patrimonio que hay oculto, protegerlo, cuidarlo, darlo a conocer, difundirlo para que se conozca, se respete, ¿no? Ese es fundamentalmente nuestro objetivo resumido ahí. Bueno, hay otro. ¿Cómo se hace eso? Pues de muchísimas maneras, ¿no? Entre otras cosas, bueno, pues aquí en Palma está la asociación Saxo Ferro, que conocemos y que, bueno, admiramos un poco. Ellos nacieron antes y llevan un camino recorrido también ya por delante importante, y bueno, en esa línea estamos, ¿no? Como decimos, a nadie se le exige nada, porque todo el mundo está porque quiere, y cada uno aporta lo que puede dentro de su tiempo libre, de su preparación, de sus aficiones, ¿no? Y quizás eso sea lo más bonito de la asociación, ¿no? Claro, que uno haga una cosa porque le guste. Exactamente, lo que se hace por afición, por cariño, por amor a una cosa no cuesta, no es trabajo, es afición, ¿no? ¿Y de cara al futuro, algún objetivo concreto que se haya marcado Malenia? Bueno, ya he mencionado el proyecto que queremos sacar adelante el año que viene, que es hacer un año monográfico en torno a esto de la compra de las aguas del río Arroyo Guadalbaida, ¿no? Recuperar la acequia que traía el agua hasta el pueblo, que eso lo he visto yo de niño, eso hasta los años 60 ha existido. Esas aguas siguen siendo del pueblo, la propiedad no creo que se haya perdido. Recuperar de esa acequia la parte que quede, ponerla de manifiesto, difundir el documento, hacerle saber a la gente cómo eso llegaba hasta el pueblo, conocer su historia, porque hay un momento muy bonito, 200 años después de la compra de esas aguas, hay un juicio, y el juez en Córdoba condena al cabildo, o sea, al ayuntamiento, porque ha descuidado la acequia que traía el agua buena para los vecinos de las Posadas, ¿no? O sea, el ayuntamiento, pues bueno, descuidó aquello porque no hiciera falta o lo que fuera, y entonces hay un juicio, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito es conocer este tipo de leyendas al margen de lo que se publica en los libros, que la tradición oral no mantenga estas leyendas. En el futuro próximo de Joaquín Casado,
¿Qué intenciones tiene? ¿Va a continuar perpetuando estas leyendas? Hombre, mientras sigamos medio bien, que no tengamos muchos achaques y algunos ya hay por la edad, pues seguiremos en esta línea, ¿no? Esto, bueno, a mí me reporta muchísima satisfacción, ¿no? Son satisfacciones íntimas y personales, sí. Pero bueno, si al final queda algo para los demás después de que uno haya desaparecido, pues bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que también es muy importante haber despertado la curiosidad y la sensibilidad en otra gente más joven. En la asociación, en Malenia, yo digo que soy el abuelo, porque todos son jóvenes de 30 o 30 y pocos años. Digo, yo soy más que vuestro padre, vuestro abuelo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y con muchas ganas de hacer cositas. Actualmente, si yo quiero acceder a un escrito de Joaquín Casado, ¿qué tengo que hacer? Porque algunos he visto en internet, pero si quiero acudir a un libro, ¿dónde encontrar esa fuente? Pues yo no he publicado todavía nada así realmente importante. Estoy ahora mismo metido en un trabajo sobre los primeros 50 años del siglo XX en Posadas, que incluiría la República y la guerra. Estoy en ello y bueno, va saliendo ahí poco a poco, es muy laborioso, nunca he hecho algo así. Sí aparece en internet un trabajo que hicimos en el año 2003, porque encontramos un dato muy importante y muy curioso, y es que en el campo de exterminio nazi de Mauthausen, sí, en Austria, murieron 220 y tantos cordobeses, murieron unos 7.000 españoles, pero de la provincia de Córdoba, la localidad que más víctimas aportó es Posadas, más que Córdoba capital. Allí hubo 20 y tantos hombres de Posadas, de los cuales murieron 16. A continuación nos sigue Palma, Baena y otros sitios, ¿no? Bueno, aprovechamos ese dato que es impactante y que es motivador para hacer unas jornadas que las llamamos Malenos en Mauthausen, y sobre todo estuvieron, además de enfocadas al público en general, a los estudiantes de bachiller en el instituto, en el IES, ¿no? Que dieron muy buen resultado porque, bueno, algunos descubrieron, bueno, pero si era mi bisabuelo, ¿no? Mi bisabuelo murió allí. Entonces, digamos, tomaron contacto con este tema, con los campos de exterminio, el holocausto de los judíos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso fue un hecho que motivó mucho a los estudiantes, porque era una historia viva. No es una historia que leen en un libro, no, es que han sido familias de aquí, ¿no? Claro. Y hicimos un trabajo para que lo tuvieran como material de estudio los estudiantes y se colgó en internet. Si alguien tiene curiosidad, pues se llama así, Malenos en Mauthausen, buscando eso en internet aparece, ¿no? Pues le echaremos un vistazo. ¿Tiene hijos, Joaquín? Sí, tengo 4 hijas, que son para mí 4 soles, lo mejor del mundo. ¿Y alguna tiene intención de seguir con la labor del padre? ¿Alguna pues que le llame especialmente la historia? Han sido muy buenas estudiantes, pero se inclinaron por las ciencias, ¿no? Ninguna de ellas, de todas maneras ellas sí siguen muy de cerca todo esto que hacemos, pero bueno, en Posadas no vive ninguna. Una es médico, vive en Extremadura, otra es profesora en Alemania, y 2 viven aquí, una en Córdoba y otra en Granada, pero bueno, como digo, son una arquitecta y otra veterinaria, ninguna se ha inclinado por las letras. Vaya, por Dios. Pero bueno, pero de todas maneras, si se interesan y cualquier cosa que yo hago, pues siempre me dicen, mándamelo, que lo quiero ver. Bueno, pues si no es por de todas medio maneras, de su... creo que sí, que tengo, a esto a los que antes he llamado nietos, creo que también puedo considerarlo metafóricamente mis hijos en el sentido... Eso le iba a decir, que si no es por su hijo biológico, claro, que por lo menos por medio de la asociación, sí, que se siga conociendo esa historia cultural, pero que no se pierda, y a ver si tampoco se pierde la figura del cronista. Joaquín Casado, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tener invitados así, porque es que el programa se hace prácticamente solo. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, ya sabe que está en su casa, para cualquier cosa puede volver aquí cuando lo desee, que siempre vamos a estar encantados de escucharle. Muy bien, gracias igualmente. En Posadas, ya sabéis, tenéis un amigo para lo que queráis. Muchas gracias. Esperamos que todos ustedes que están en casa también hayan disfrutado, tanto como nosotros, de la visita de Joaquín Casado aquí a Entre Dos. Y ya saben que tienen otra cita, como siempre, en Guadalquivir Televisión la semana que viene. Muchas gracias, buenas noches y adiós.